Andrea, Sí. el que está hablando de inmunidad total es Olmedo López, ¿no? Sí, él está diciendo a través de su abogado que listo, que entonces va a hablar porque se están aprovechando de su silencio, pero que quiere que la fiscalía lo proteja. Claro, hay un problema de seguridad bien delicado. Su defensa dijo, anunció que se metieron al edificio, bueno, en circunstancias muy delicadas, pero es que pide inmunidad total, es decir, que no le vaya a pasar nada a él y él habla. Pero entonces esa negociación pues también es muy satisfactoria para quienes llegan primero a confesarse ante la justicia. No, pues además el que primero se ganan, arrodilla. pero primero ganan se por todos arrodilla. lados, porque además uno se pregunta, con inmunidad total, entonces tendría que al menos devolver alguna plata, si es que él se quedó con alguna plata. Y se supone que en un principio de oportunidad no se negocia con la fiscalía necesariamente dinero, sino lo que quiere la fiscalía es Información. nombres, información, delación. Sí, y ustedes no se equivocan porque generalmente cuando se presentan todos estos casos de corrupción, quien llega primero es el que cuenta, delata y con el posterior a las investigaciones que se adelantan con base en esa información es que se judicializan a otras personas, mientras que el que llega primero a confesar, a delatar a los demás, pues obtiene una inmunidad y muchas veces se acuerda devolver cierto dinero, pero eso con el tiempo finalmente no se da. ¿Qué pasó con el carrusel de la contratación, por ejemplo? Hubo muchos principios de oportunidad cuando se presentó ese escándalo acá de corrupción en Bogotá. Se entregó información, se vinculó a muchos políticos, contratistas, empresarios y finalmente, pues estas personas que gozaron de ese principio de oportunidad no devolvieron dinero y hoy en día están en libertad y se quedaron con esa plata que se robaron. Pero ese quizás es el costo, Juan Pablo, de la justicia premial, el de delatar, el de robar, delinquir, paga. Y por eso queremos analizar este tema con el abogado Camilo Urbano, quien fue también director del Sistema Penal Oral Acusatorio en la Fiscalía General. Abogado, bienvenido a Sigue la W. Y hablando del caso concreto, Olmedo López y Sneider Pinilla, ellos llegan a la fiscalía, piden una inmunidad, ¿tienen que devolver dinero o no necesariamente se puede hablar de una devolución de lo que se robaron dentro de todo este escándalo de corrupción? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente el principio de oportunidad, como ustedes lo señalaban, no requiere dentro de sus requisitos legales la devolución de dinero de ningún tipo, ni siquiera cuando hubo una apropiación frente a él. Perdón. A diferencia de los preacuerdos, en los preacuerdos sí hay una norma que nos dice que cuando llega un preacuerdo, es decir, una aceptación de cargos preacordadas, se requiere obligatoriamente devolver lo apropiado. ¿Por qué sucede esto? Porque en el principio de oportunidad, bueno, hay muchas causales, hay 17 causales, una de ellas es servir de testigo de cargo en contra de las personas que efectivamente pudieron haber cometido el delito. Entonces, lo primero es, no es obligatorio, pero usualmente en la Fiscalía General de la Nación, cuando hubo una apropiación por parte de dineros, bien sabe las víctimas o del Estado, es usual que se exija el restablecimiento del derecho, que se pague en todo o en parte lo que se haya apropiado. Pero como les digo, no hay una norma que así lo exija. En este caso, las personas que deciden colaborar con la justicia mencionan a otros implicados, pero están hablando de casos que inicialmente digamos, la punta del iceberg dentro de todas estas investigaciones. Hablemos del caso concreto, se está hablando de los carrotanques, pero si más adelante llega a surgir una nueva investigación, una nueva línea de investigación por desvío de recursos dentro de la misma Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ¿estas personas podrían ser vinculadas y esa inmunidad se vería comprometida? Es un tema muy importante. Cuando una persona va a hacer un principio de oportunidad, usualmente lo que hace la persona y su abogado es lo que se conoce como una matriz de colaboración. Es decir, la persona tiene la obligación legal y moral de plantear todo lo que él hizo y todo lo que él sabe de delito. Y con eso se negocia. Esa es la idea de la negociación, que la información sea tan valiosa que implique que la persona va a quitar total o parcialmente de cargos. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? Si una persona llega y solo cuenta parte de lo que hizo y parte de lo que sabe, especialmente de lo que hizo, en lo que estuvo involucrado, pues corre el riesgo que si después eso se descubre, no va a quedar involucrado dentro del principio de oportunidad y se lo puede procesar precisamente por todo lo que él no ha contado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, puede suceder que precisamente las consecuencias de no haber contado toda la verdad es que le quiten ya el principio de oportunidad que le dieron con anterioridad. Abogado, yo quiero que nos detengamos
en, no sé si decir el negocio, pero es que usted lo dijo hace un instante al responder la primera inquietud, y es, aquí no hay obligación de devolver plata. Entonces, En efecto. si delatan a los que están más arriba, los que sean, no vamos a decir nombres porque finalmente es algo que también se terminará de conocer en los días por venir, pero entonces, delatan a los de arriba, pero ellos se quedaron con 1.000 millones de pesos porque dentro de los 20.000, 1.000 eran para ellos, bajo ninguna circunstancia lo van a tener que volver, porque si ayuda a robar, delata a quienes le dijeron, ayúdeme usted a robar esto, y luego no le condenan ni le pasa nada, pero además no tiene que volver la plata, pues es les un va gran muy bien. ganador, o sea, es Claro. un negociazo. Uy, se nos fue el abogado, mire, se difuminó, se teletransportó. Sí, Abogado es que Camilo. esa es la pregunta clave, porque entonces ahí sí está el titular cuando delinquir paga porque hacen la negociación, Claro. salen rapidito y Es que finalmente está en y el es mejor de los incomprensible, mundos. Mauricio, porque por más que se esté ayudando a construir el resto del caso, o sea, uno no puede pensar uno que entonces así de olímpico se sale del asunto. Claro, Bueno, no sé. y en estos casos de corrupción siempre empieza el desfile de quienes empiezan a decir yo quiero colaborar con la justicia. Entonces le llega a la fiscalía una cantidad de abogados con sus clientes para decir yo quiero colaborar, delatar. Llega hasta el punto en que muchas veces no se sabe para quién más darle un principio de oportunidad si ya han delatado a todo el mundo o están delatando a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Y usted lo mencionaba, por ejemplo, en el carrusel de la contratación en Bogotá ocurrió algo parecido con un personaje bastante cuestionable que incluso después pues decían que se estaba aprovechando de claro. esa negociación con la fiscalía para delatar a otras personas. Mire, ahí está otra vez el abogado Camilo. No sé si usted alcanzó, abogado, a escuchar mi pregunta, mi inquietud, porque es que si uno suma las etapas del hecho, digámoslo así, pues al final es un ganador, porque ni cárcel con la plata y además pues arropado por la imagen del que denunció y el que ayudó a que se hiciera justicia. Eso es un negociazo. Bueno, sí, tiene usted razón. Eso es un gran negocio, si usted lo plantea en esos términos, pero es un negocio usual en cualquier sistema acusatorio. Es decir, en la mayoría de los sistemas donde existe una figura similar al principio de oportunidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Alemania, y le puedo nombrar pues, una gran cantidad de países, el tema del dinero no es lo prioritario. Lo prioritario es la información para poder desarticular bandas criminales, para acabar con corrupción, para evitar que el delito siga cometiéndose. Ahora, como le digo, lo usual, lo lógico es que si la persona se enriqueció de alguna manera dentro de la negociación, no porque existe una norma, pero sí dentro de la negociación con la fiscalía, se va a exigir una devolución. O sea, en el 99.9% de los casos, la fiscalía exige la restitución del dinero en parte, haciendo una ponderación entre lo valioso de la información, pero es casi seguro que van a exigir en este caso la restitución económica, por lo menos de lo que la persona se haya apropiado. Exdirector Camilo Burbano, tengo también una pregunta respecto a quienes se comprometen a entregar información. En este caso, Olmedo López está hablando de inmunidad total. Yo voy a contar, pero quiero inmunidad total. Pero es que también están obviando, por lo menos hasta el momento, algunos nombres. ¿Qué pasa si estas personas que negocian con la fiscalía entregan una verdad a medias, una verdad parcial? Si no delatan los nombres completos, porque seguramente se están transando algunos acuerdos de no me vaya a delatar a mí, delate a unos, O porque delate sufrió a un otros. golpe en la cabeza y tiene Y amnesia no, parcial. de eso no Entonces me se le olvidan acuerdo. los políticos por la T. Exactamente, entonces en ese caso, porque la fiscalía va a empezar a investigar y si se dan cuenta que no contaron toda la verdad en esta negociación, ¿qué podría pasar? Lo lógico sería que se retire el principio de oportunidad y la persona sea procesada y vaya a juicio y sea condenada si hay un lugar a la responsabilidad penal. Es que, a ver, el objeto del principio de oportunidad es decir la verdad. Si la persona no dice la verdad, pues no tendría un objeto el principio de oportunidad, por lo menos por las causales que aquí estamos discutiendo, que son la causal cuarta y quinta, eventualmente, del artículo que lo regula. Entonces, si eso se entiende que es un incumplimiento, la persona no dice la verdad, es un incumplimiento, inmediatamente la fiscalía puede retirar unilateralmente el principio de oportunidad y hasta ahí llega esa negociación. Digamos que ahora en adelante, que es lo que planteaba yo ahorita, viene un desfile de personas que quieren acogerse a un principio de oportunidad. Entonces llega contratista, que llega el que político, bueno, una infinidad de personas que quieren esa negociación con la fiscalía.
no se puede dar que de pronto entre ellos mismos acuerden, usted delata a estos, yo delato a estos, y nos quedamos con el dinero, nos quedamos con la inmunidad, y así delatamos a los otros, pero nosotros quedamos bien ante la justicia. ¿Eso se puede dar? Podría darse, pero es muy difícil y le voy a explicar por qué. El principio de oportunidad, a ver, ustedes tomaron una frase que es muy común y está bien, que es que el primero que se arrodilla primero se confiesa. Eso es parcialmente cierto. Es decir, sí, la primera persona que puede delatar tiene mayor opción de tener un principio de oportunidad, bien sea total o parcial. Pero lo que le importa a la fiscalía no es el primero que delate o que proponga la delación, sino el que tenga mejor información. Si a mí 2 o 3 personas me están diciendo lo mismo, pero una me lo está diciendo mejor, pues yo me voy es con esa persona, yo los otros 2 no los necesito. Entonces yo tendría que irme solamente con un principio de oportunidad y no hacer, valga la expresión, un carrusel de principios de oportunidad con personas que me están diciendo lo mismo, porque claramente eso sería una impunidad no justificada jurídicamente. Eso por un lado. Y por el otro, también corro el riesgo de que si yo me guardo información, los beneficios que yo tengo no van a ser los mejores. Si yo estoy aspirando a una inmunidad total, por ejemplo, pues yo tengo que dar una información muy relevante para que la fiscalía diga, ¿sabe qué? Yo con usted no voy a seguir ningún proceso penal de aquí en adelante. Claro, primero se suspende, después se renuncia a la acción penal, pero si yo hago esas divisiones de esa compartimentación de información que usted está planteando, Mauricio, pues yo puedo llegar al error gigantesco de no tener suficiente información para negociar un beneficio alto. Queríamos ver ese panorama, Juan Pablo, ese No, es el panorama del principio de oportunidad. Merece el análisis y sobre todo hay que Claro. entenderlo, hay que Ujú. entenderlo. Pero sobre todo que ojalá estos señores de verdad tengan el compromiso de contarlo todo, ¿no? Pues sí, por lo menos que se sepa quiénes estuvieron detrás de todo ese desfalco, de todo ese robo de dinero a través de la Unión Nacional de Gestión del Riesgo. Abogado Camilo Urbano, muchas gracias por estar en Sigue la W. Gracias por la invitación. Buena tarde.